El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Nuestro invitado viene del Cauca y está hecho de toda la fuerza que esta región encierra. Fue al colegio en bicicleta y a la universidad con toda la ilusión y el compromiso de cambiar la historia. Hoy, después de varias amenazas, luchas, batallas libradas y mucho camino recorrido, es el director de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y tiene en sus manos la posibilidad de escribir una nueva historia para los suyos, que también son los nuestros. Víctor Hugo Moreno, en Entrevistas con Alma de País. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y esta es una oportunidad de poder hablar de lo que hacemos y de lo que he vivido también. Gracias. Por supuesto, de lo que está hecho, y esas son las historias que visibilizamos aquí en Entrevistas con Alma de País. El Cauca es una región muy musical. En el Cauca hablamos de la chirimía, de la marimba, de los violines negros. Si usted cierra sus ojos por un momento, ¿cuáles son esos quizá instrumentos que lleva pegados en su piel? Bueno, yo vengo de una región, el Cauca tiene 4 regiones y el norte del Cauca es especial. Allá no hay marimba, pero ha llegado. Allá lo típico siempre ha sido los violines caucanos, la tambora, y bueno, eso la he escuchado de diferentes formas, porque también se toca de diferentes maneras, dependiendo lo que se va a celebrar, lo que se va a compartir, pero también dependiendo si se toca el bunde. Y no sé si has escuchado el bunde. El bunde se toca de una forma diferente, un tambor especial, cuando niños menores de 7 años mueren, porque se está despidiendo un angelito. Sí. Y ese se llama el bunde. Entonces, hay diferentes tipos de tamboras en el norte del Cauca y los violines, la combinación muy musical. Pero el Cauca en sí, la marimba y todo lo que se escucha, los grupos que han salido de nuestra tierra, que han participado en el Petronio, pero que después se han vuelto de talla internacional incluso. Entre ellos tenemos a Herencia Timbiquí y otros que también han salido tanto de la costa pacífica como del norte del Cauca y del centro del departamento. Y si pudiéramos escoger una canción que lo identificara a usted y a sus luchas, ¿cuál sería? Es dura la pregunta porque hay muchas, pero me gusta escuchar también a Herencia Timbiquí. Sí. Y hay varias canciones de Herencia de Timbiquí, hay varias... Te invito, por ejemplo, es una canción maravillosa de Herencia. Sí, muy linda, y que nos traen también reflexiones del día a día de nosotros. Y una que llamaba la atención sobre cómo cambiar la economía en algunas regiones del Cauca. Y es Coco por Coca, es muy sensible también para muchas personas de la comunidad y para mí, porque nos recuerda todo lo que pasa, pero sobre todo la oportunidad también de superar esas situaciones. Y usted que precisamente hablando de esta canción y de la música en general del Cauca, porque cuando uno se sienta a conversar con personas del Cauca, no solamente encuentra parte de la vida y la historia del país, sino que cada una de sus frases son como melodías, ¿no? Eso es como uno intenta leerlos de cierta manera y poder entrar en esas historias de lucha, como decíamos al inicio. Pero cuando hablamos de este Coco por Coca, ¿usted cree que esa región por la que usted entrega la vida todos los días está cambiando? Sí, está cambiando. El Cauca es casi el resumen de lo que pasa en el país. Sí. Y un llamado que siempre hemos hecho desde los consejos comunitarios de la región del norte del Cauca es ¿qué Cauca queremos? Y nosotros como caucanos también, ¿qué estamos dispuestos a liderar? Independientemente si es alcalde, si es concejal, si es diputado.
pero si es líder social, si es el señor de la tienda o la señora de la tienda. ¿Y qué Cauca quieren? En lo personal, yo el Cauca que quiero es un Cauca que aprendamos a vivir en medio de las diferencias, que nos pensemos una proyección del Cauca en conjunto, todas las etnias que estamos, todas las personas. El Cauca puede producir alimentos, pero también puede producir música, pero también puede transformar lo que está. Y la cercanía al puerto de Buenaventura permite que se pueda mover. Incluso muchas empresas en medio de todo lo que pasa en el Cauca están radicadas en el Cauca, en el norte del departamento del Cauca, principalmente en 5 municipios. Sí. Y eso demuestra que se puede hacer otras actividades, pero también un Cauca que recree la historia del país. Allá hay muchos espacios que se pueden recrear, ¿sí? Estuvo la batalla del Río Palo, que fue fundamental también en el momento de la independencia. Y entonces uno dice, el Cauca puede estar lleno de museos para contar la historia del país, ser un sitio turístico, a pesar de cosas que pasan, hay muchos turistas que van al Cauca. Pero esos turistas también se llevan una historia a otras partes, ¿sí? Y uno dice, y conozco varios que año a año regresan al Cauca, en medio de todas las situaciones. Entonces uno dice, podríamos del Cauca recrear con muchos museos lo que es Colombia, ¿sí? Y ojalá se dé. Ojalá lo podamos construir, pero eso permitiría mover la economía no solo del Cauca, sino incluso de departamentos cercanos, como el mismo Valle, pero por ahí, por la misma cercanía con el Huila y otros territorios del suroccidente colombiano. Víctor Hugo, decíamos al inicio de esta entrevista que usted terminó pedaleando en su bicicleta para ir a estudiar. Realmente usted tenía que ir casi que todos los días de Guachené hasta Caloto. A eso yo lo llamo ganas de salir adelante. ¿Qué pasaba en su mente cuando pedaleaba y cuáles eran esos sueños que tenía de niño? Porque es que su historia es maravillosa. Mire dónde empieza y mire dónde está hoy en día en el Ministerio del Interior con esta responsabilidad tan grande. Exacto. No, siempre pensaba en poder aportarle al país, ayudar a que se reconozca lo que puede hacer las comunidades y las familias negras también. Porque en Colombia tenemos que comprometernos todos los colombianos y las colombianas a romper el racismo estructural que todavía existe en el país. Y el racismo se rompe cuando se conoce y se da la oportunidad de reconocer al otro. Y cuando se da la oportunidad de que uno puede también aportar. Y eso pasaba en el colegio, porque además de pedalear, todos los días al comienzo tenía también que confrontar muchas cosas en la cabecera, porque en ese momento todavía Guachené era un corregimiento de Caloto. Pero en la cabecera de Caloto, por temas partidistas, por temas de segregación, a las personas de Guachené se veían de forma diferente. ¿Cómo? ¿Qué tenía que afrontar ese niño? El mismo tema de racismo. Incluso la forma de hablar. Nosotros, dependiendo de la zona donde estemos en el país, pues tenemos un timbre en la voz o la forma de hablar. Sí. Y entonces decían, los de Guachené hablan cantado. Y hablamos cantado. Es melodía. Sí, entonces, incluso a propósito, hay un cantante de Guachené que esperamos que siga surgiendo y compuso una canción y la interpreta él mismo. Y dice, Guachené, mi segunda Habana. Y de verdad, en Guachené reina la salsa, reina... Desafortunadamente el municipio en este momento está presentando o pasando por una situación que esperamos superar rápido, de muchas confrontaciones de muchachos que se han ido permeando por pandillas y por cosas, pero de verdad, vivir en Guachené es muy sabroso. Sí. Mire, desde ese punto de vista y desde esa misión que tiene hoy en día usted en el Ministerio del Interior, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer con estos jóvenes? Como lo dice el mismo Gobierno Nacional, el presidente Gustavo Petro, se los roba la delincuencia. O sea, ¿cómo hacer para enamorarlos
a la vida y a esa vida que usted tuvo también? Bueno, es un reto muy, muy grande. De verdad nadie tiene la varita mágica para resolver esto, pero como lo dice el señor presidente y la señora vicepresidenta, tenemos que hacer cosas y hay que actuar. Y el compromiso nuestro es poder hacer. Una de las cosas que considero y que además espero poder impulsar desde la dirección y del ministerio, pero también en articulación con otras entidades, es como en algunas regiones del país donde están pasando situaciones, pero que también coinciden con los territorios PD, Sí. podamos promover una acción concreta para el emprendimiento y en algunos casos la empleabilidad. Y eso tiene que ir asociado con capacitaciones del SENA, que son pues rápidas, pero también la gente las respeta, las acepta. Sí. Y eso tiene que ir acompañado de un trabajo psicosocial para que además la deserción no sea tan alta. Un trabajo de conocer la familia, pero que también los jóvenes sepan el dolor que están causando a su familia. Y es ver cómo entre los mismos jóvenes que están en esta situación y los otros que no están en la situación, hacen un frente común y mirar qué emprendimientos puedan fortalecer, pero que no los dejemos a la mitad del camino, sino que los podamos fortalecer. Claro. Que esos planes de negocio realmente tengan proyección, que tengan la capacidad de entrar en un mercado comercial y sostenerse en el tiempo y además ayudar a generar empleo a otras personas y a otros jóvenes. Porque siempre son, usted conoce muy bien esas realidades, siempre son es la falta de oportunidades lo que realmente roba a los jóvenes o a veces también sentir que esos antivalores para ellos se vuelven sus valores y sus proyectos de vida. Ahí hay una mezcla de todo. Por eso la importancia de ir a la familia, de que cuando empecemos a trabajar con los jóvenes o sigamos trabajando y en esa estrategia nueva o complementaria a otras estrategias que están haciendo, pues los jóvenes puedan realmente ver una alternativa. Pero además de ver la alternativa, el acompañamiento psicosocial es fundamental. Sí. A veces hay vacíos. Mire, a veces pueden haber jóvenes de familias prestigiosas en la comunidad o en sus municipios involucrados en esos tipos de situaciones. Y entonces ahí dice uno qué faltó. Claro. Porque tal vez la oportunidad económica no fue, pero sí hubo vacíos. Y a veces, mira, yo tuve la oportunidad de estar en un proceso similar y lo voy a resumir como un poco acá. No era para jóvenes en situación de conflicto, eran para jóvenes, incluso líderes comunitarios. Sí. Y entró a una capacitación que estábamos haciendo, en este caso era un curso con el SENA. Y un día me dijeron, Víctor Hugo, hubo un atentado a uno de los estudiantes. Yo no entendía eso. Sí. Y entonces medíamos y por lo que había sucedido lo iba a retirar el SENA. En este caso era con el SENA también una capacitación que estaban haciendo. Pero nosotros hacíamos el acompañamiento psicosocial y entraban a barrios peligrosos las psicólogas que hacían el acompañamiento. Gracias a Dios nunca les pasó nada. Sí. Terminaron protegiéndola a los muchachos. Cuando ya se graduaron y las empresas creyeron en la actividad que estábamos haciendo, les dieron la oportunidad de hacer sus prácticas en esas empresas. Y muchos de esos muchachos no solo hicieron la práctica, quedaron trabajando. A pesar de que había una estigma de que cuando después, como 6 meses después de estar trabajando, uno de los muchachos busca a una psicosocial nuestra, coequipera del proyecto que estábamos haciendo. El proyecto se llamó Cauca Joven. Sí. Y llorando le dice, gracias por la oportunidad. A mí fue que me hicieron el atentado y yo era el jefe de una pandilla. Pero no les podía decir porque ustedes me sacaban del grupo. ¡Qué historia! Eso nos dejó fríos. O sea, yo dije, y el joven se fue a vivir a otra ciudad y siguió trabajando. Y le cambió su historia, le cambió su vida. Y cambió la vida de los que estaban, voy a decirlo así,
se desarticuló una banda sin saberlo. Nos quedamos con esta historia maravillosa. Después de la pausa, por supuesto, seguimos hablando de todo lo que está haciendo usted del Ministerio del Interior aquí en Entrevistas con Alma de País. Hoy con Víctor Hugo Moreno. Él es el director de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Ya regresamos. Estamos dando un gran paso. Miles de voces se han unido para lograr que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Yo quiero estudiar para explorar el mundo. Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida. Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante. Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio. Súmate y apoya el proyecto de ley estatutaria, educación de calidad para vivir con dignidad. Colombia, potencia de la vida. Hoy conversando con Víctor Hugo Moreno, experto en temas de gobierno propio, de justicia ancestral de las comunidades negras, raizales y palenqueras, quien también, escuchen esto, fue nominado al Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de defensor en el año 2019. Víctor Hugo, siempre se habla en Colombia de saldar la deuda histórica que se tiene con estas comunidades. Cuando hablamos de eso, ¿qué hay que decirlo, a veces se vuelve paisaje? ¿Realmente qué significa en su profundidad? Significa mucho. Y lo voy a decir de esta forma. Mi abuelo tiene 95 años. Y gracias a Dios está radiante. Conduce vehículos todavía. Monta bicicleta a los 95. Pero un día hablando con mi abuelo, entonces yo quería que mi abuelo me contara más, porque tiene 95 años. La abolición de la esclavitud en Colombia tiene menos de 200 años. 170 más o menos. Y que se hizo real en los territorios nuestros. Y entonces mi abuelo me decía, no, mi abuelo, el abuelo él, sí, mi tatarabuelo, fue esclavizado. Porque hacíamos las cuentas y efectivamente daba, porque mi abuelo es de 1920, creo, 19. Bueno, me corché ahí. Pero en ese orden de ideas es una situación que no hace mucho pasó. Si mi abuelo tiene 95 años y su abuelo fue esclavizado. Claro. Entonces, y desafortunadamente la ley que abolió la esclavitud terminó siendo una ley de indemnización a los esclavistas y no indemnización a las comunidades y a las familias negras, a las personas negras. A pesar de que mucha gente ya había comprado su libertad, incluso eran comerciantes, habían comprado tierras. Lo que pasó realmente fue, nosotros somos herederos de un secuestro masivo. Hoy uno habla del secuestro y si secuestran a alguien, pues se vuelve noticia. Pero en 1500, cuando se empezó esa trágica situación, yo todavía no entiendo qué pasó con las familias que quedaron en África. De las familias, de las personas que trajeron de forma obligada, sí, acá al continente. Entonces, si ahora se habla de un secuestro y hasta hay que indemnizar a la familia, a la persona, si regresa viva, ¿qué pasa con un continente que quedó con un hueco que hasta ahora no ha podido superar? Pero también qué pasa con la diáspora africana que está regada por todo el mundo. Yo creo que eso no se trata de una reparación solamente económica, se trata de una reparación mucho más. De que uno pueda tener incluso reencuentros con sus territorios. Sí, y en ese orden de ideas, por ejemplo, ustedes como gobierno, ¿qué están haciendo para precisamente, y vuelvo a recoger la frase, saldar esa deuda histórica que se tiene con las comunidades, por supuesto, las negras, las raizales y las palenqueras? Mira, las comunidades negras lograron en el 93 la ley 70.
la Ley 70 de 1993, que desarrolla un artículo transitorio de la Constitución. En ese orden de ideas, en ese gobierno, en el gobierno del cambio, hemos logrado expedir 3 decretos. Sí, el señor presidente se ha comprometido y como compromiso del Plan Nacional de Desarrollo. Salieron 3 decretos, uno que es todo el tema de saneamiento y ampliación de los territorios colectivos de las comunidades negras, eso es parte de lo que se ha venido haciendo. Por otro lado está la reglamentación del capítulo 4 que tiene que ver con todos los temas ambientales, ¿sí? El usufruto, respetar la cosmovisión de las comunidades negras en sus territorios. Y por otro lado, el tercer decreto tiene que ver con la reglamentación del capítulo quinto, que tiene que ver con el usufruto desde la minería ancestral, tradicional. Esa es de las pequeñas cosas que hemos ido haciendo. Nosotros como dirección tenemos un reto, muchas direcciones y muchas entidades consideran que muchas de las cosas que hay que hacer se hacen solo desde la dirección, pero no solo se hace desde allí. Hemos ido dando pequeños pasos, pero la reparación histórica real no se logra ni en 2 años ni en 4 años, sino que debe ser un compromiso de país. Sí, pero se empieza, digamos que se empieza y en ese camino estamos. Cuando hablamos, y lo hemos escuchado en varias ocasiones, de la caracterización de la reparación colectiva, por ejemplo, de las comunidades negras, afro-raizales y palenqueras del país, ¿a qué se hace referencia? Porque es una de las misionalidades, por supuesto, de su oficina. De acuerdo. Ese es un cumplimiento a la orden cuarta del auto 05, que es un auto de seguimiento a la sentencia T025 de la Corte Constitucional. Expliquémoslo un poquito menos técnico para que la gente pueda entender realmente qué es. Además de lo técnico, es en la práctica que tiene que ver. La Corte da unas órdenes alrededor de investigar las cosas inconstitucionales que están generando desplazamiento masivo en los territorios de las comunidades negras, lo que está causando que se desplacen las comunidades y las familias negras. En ese orden de ideas nos dice: revisen la situación jurídica de sus territorios, revisen la historia, qué pasó, qué había antes del conflicto armado, porque incluso esta reparación es posterior a la que hablábamos ahora. ¿Qué pasó antes del conflicto armado? ¿Qué daños se dieron posteriormente? ¿Y qué cambios han generado realmente en la comunidad? Y bueno, esto tiene que ser la base para tanto la reparación colectiva, que puede incluir un retorno al territorio, o cómo se hace un saneamiento también a lo territorial, no solamente a la familia afectada, porque para eso está la unidad de víctimas, sino de manera colectiva, qué daños se dieron y cómo se pueden corregir esa situación. ¿Y se ha ido avanzando en eso? Se ha ido avanzando en eso, el gobierno nacional ha estado trabajando. Antes de que entrara el gobierno Petro y el gobierno Francia Márquez, se habían caracterizado 51 consejos comunitarios, pero de agosto de 2022 a lo que va corrido del año, hemos caracterizado 41 territorios nuevos, pero además de eso, hemos iniciado la caracterización de 50 territorios adicionales, ¿sí? En ese momento, lo que se hace de caracterización con la Corte tiene 6 fases, y estos 50 consejos comunitarios van en la fase 3. Bueno, que es muy importante y esperanzador también, porque cambia de una u otra manera no solamente la dinámica de la vida de esas personas, sino que también las repara y les devuelve la esperanza. Sí, esa es la apuesta, ese es el compromiso. Además, con la doctora Patricia de la unidad de víctimas, se comprometió que todo lo que vaya saliendo de caracterización liderado por el Ministerio del Interior, en este caso la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, va a ser priorizado para también tomar las fases que continúan para lograr realmente la reparación colectiva. Qué bueno. Víctor Hugo, mire, hay un tema que usted acaba de mencionar y que es muy importante y que tiene que ver con la minería ilegal, digamos que
la actividad ilegal como tal. Incluso en el 2014 usted estuvo acompañando y atendiendo a los damnificados de un derrumbe en una mina de oro por el tema de la minería ilegal. ¿Cómo encarar realmente este flagelo? Porque mucha gente está allí porque no tiene más salida, pero el daño, por supuesto, al país y el daño ambiental que genera la minería ilegal, pues es gigante. Bueno, aquí es un tema paradójico. Por un lado, bueno, el decreto que acabamos de expedir es para fortalecer la minería ancestral, que es una posibilidad de que mucha gente retorne a sus prácticas como se hacía antes, ¿sí? ¿Y esa ancestral no daña el medio ambiente? Esta es diferente. La ancestral es como la práctica que la comunidad ha hecho siempre, ¿sí? Después de la abolición de la esclavitud, siempre, ¿sí? Entonces, la hacen con batea, por ejemplo, en mi territorio se llama tambar. Y una situación histórica, y es que las mujeres que tambaban y los hombres no querían sacar todo el oro que había, sino que era poco a poco, de pequeños gramos, del sustento. Esa es la ancestral. La ancestral. Y que también se puede hacer ¿Y la en ilegal? socavón. Ahora, la ilegal es donde ya introducen máquinas amarillas. Pero lo paradójico de esto es que anteriormente se permitía que entraran máquinas amarillas a extraer material y entonces desplazaba la ancestral. Claro. Si en el mismo territorio, que además coincidía en muchos casos con áreas ya destinadas para minería, para multinacionales, entraban las máquinas. Entonces las máquinas, pues oye, lo que puede sacar una batea con respecto a una máquina, eso no tiene comparación. Claro. ¿Sí? La cantidad de tierra que puede mover una máquina. Y entonces, ¿qué hacían muchas familias? Se quedaban sin su trabajo normal o a veces desviaban los ríos y tenían que andar detrás de las máquinas para poder sacar el gramito de oro que normalmente sacaban antes. ¿Y cuál es la propuesta actual entonces? La propuesta actual es, se pone en práctica y se implementa el decreto, creo que es el 1389, que reglamenta el capítulo 5 de la ley 70, respalda la minería ancestral, la fortalece y se empieza a trabajar en estos territorios. Pero como en muchos territorios de comunidades negras ya hay títulos mineros, ¿sí? Lo que hay que hacer es hacer un saneamiento. Y por eso se habla de la prelación, porque el título minero, antes de dárselo a una multinacional que además permite que entre máquinas amarillas, pues que sea la prelación para la comunidad. Pero lo otro es, y cierro con esto, en ese accidente que se presentó, que posteriormente me generó mucha amenaza, ya estaba en un polígono definido para una multinacional que prefiero no mencionarla ahora, pero desafortunadamente apenas pasó el accidente, como en un mes hicieron el cambio al polígono y extrayeron esa parte donde ha pasado el accidente por minería ilegal. Ahora, la minería ilegal, desafortunadamente, quien la respalda son grupos al margen de la ley. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Víctor Hugo, ya para ir cerrando esta charla tan interesante y dándole las gracias por abrirnos un capítulo de Colombia que en muchas ocasiones no conocemos, ¿tiene usted datos de cifras reales de cuántos colombianos pertenecen a estas comunidades afro, negras, raizales y palenqueras en el país? Bueno, los datos oficiales que dice el DANE en ese momento están cerca de los 3 millones. Sí. Pero el mismo DANE en el 2005 dijo... Hablaba de 4.3. Exacto. Entonces, para saldar esa situación, hoy se está haciendo una coordinación con el DANE a propósito de una sentencia de la Corte Constitucional, producto de una tutela. El DANE hoy va a hacer un conteo nacional para verificar los datos. Una vez, y eso se está coordinando, además se está haciendo con varios diálogos con varios pueblos étnicos, diálogos con el Espacio Nacional de Consulta Previa, diálogos con la Comisión Consultiva de Alto Nivel, pero también con académicos, ¿sí? Y con muchos líderes y lideresas, para que este conteo y la metodología de este conteo
pues no vaya a terminar pasando lo mismo que pasó en el 2018. Sí, que haya cifras reales. En la medida en que tenemos cifras reales, pues también se pueden generar políticas públicas que ayuden a generar los cambios que tanto necesitan estas comunidades. Ya para ir finalizando, Víctor Hugo, un aspecto que no lo deja dormir, algo que no lo deje dormir, que lo tenga ahí como una obsesión. Poder hacer más. Poder hacer más. O sea, los días no alcanzan. Ahora los compañeros del CEP me preguntan, no, lo hicimos madrugar. No, muchas veces llego a la oficina a las 6 de la mañana, 6:30, pero los tiempos, por más que se trabaja, no rinden. Pero creo que los decretos reglamentados que me hice alusión, creo que las caracterizaciones que hemos avanzado, los otros proyectos que hemos puesto en marcha. Este año vamos a reactivar el banco de proyectos para las organizaciones de base y los consejos comunitarios del país. Este año, además de eso, seguimos trabajando para seguir fortaleciendo el fondo de créditos condonables para las comunidades negras. Pero también hay tarea. Pensándose en nuevos proyectos de inversión para el próximo año, entre ellos implementación de la Ley 70, para seguir removiendo los obstáculos que impiden el fortalecimiento de las comunidades negras, pero sobre todo la integración del país. Tiene una misión muy importante, Víctor Hugo Moreno. Gracias por haber estado con nosotros en Entrevistas. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio y la oportunidad de abrirme un poco, contar lo que hacemos, pero también de dónde vengo. Pero por supuesto, esta es la Colombia por la que todos trabajamos todos los días. En Entrevistas con Alma de País los invitamos a una próxima oportunidad, un próximo encuentro con más historias, más voces de este país. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.